¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente acá al comedor de Gabriela para una más de nuestras conversaciones sobre tópicos de la cultura local, la región de Coquimbo, sobre la historia, sobre la gente y, por cierto, sobre Gabriela Mistral. Muchos tópicos que tratamos en estas tertulias con distintos personajes de nuestra región y siempre, por cierto, acá recibidos por la Universidad de La Serena y en particular en esta que es la Casa de Gabriela Mistral en Las Compañías, ubicada en La Serena, un sitio que es monumento nacional y que está disponible para la visitación de cualquiera persona que se interese en conocer un poco más sobre nuestra poeta insigne. Y hoy nos acompaña doña Alejandra Torrejón Vergara, quien es vicerrectora académica de la Universidad de La Serena, y que, bueno, con ella ya por ahí hemos estado abundando ciertos tópicos iniciales, pero vamos a dejarlo, por cierto, para comenzarlo frente a ustedes. Así que lo primero, darle la bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, muy buen día, muchas gracias por esta invitación. Un placer llegar hasta aquí, en un lugar maravilloso que es la casa de Gabriela, a hacer un poco de tertulia, de conversación, de abordar algunos aspectos de la vida y cómo ella nos ha marcado en este transitar, en lo mío, en la parte educativa. Así que Perfecto. muy contenta. Muchas gracias. Usted es profesora de educación general básica. Así Entonces, es, en algún momento usted fue la profe, ¿cierto? totalmente. ¿Dónde hizo clases, por ejemplo? Bueno, en primer lugar señalar que soy profesora egresada de la Universidad de La Serena, Ujú, así que ahí bien por ello también. Estudié cuando en el tiempo que era Universidad de Chile y termino el año cuando pasa a ser 81, cuando pasa a ser Universidad de La Serena. ujú. Y desde allí, inmediatamente, bueno, quienes eran mis profesores en la universidad, em, me invitaron a trabajar en un colegio particular. Entonces, y me inicio en un colegio particular donde trabajé por un periodo bastante largo, como 8 años, y después paso a la Escuela Experimental de Música, ¿ya? A trabajar, después sigo trabajando en temas del Ministerio de Educación y en el intertanto ahí con la Universidad de La Serena con algunas horas, después concurso y ya quedo en la Universidad de La Serena para mi trabajo propiamente tal. Entonces, el hecho y en el intertanto trabajé en muchos establecimientos educacionales aquí en la región y creo que con respecto a si yo hago una relación en el tema pedagógico, un tremendo placer y orgullo de destacar, porque nosotros después hice mi posgrado Ujú. en lenguaje y comunicación, así que ahí empezamos a estudiar un poco más la vida de Gabriela Mistral y ahí hubo una transformación en mi pensar y en mi sentir con respecto a Gabriela. Entonces, usted es una de aquellas personas que fue tocada por Gabriela Mistral en algún momento de su vida. Tal cual. Sí, Bueno, entonces hablemos al tiro sobre eso. Vamos a perfecto. ese tema. Porque además, yo entiendo que a usted le interesó en algún momento, probablemente le sigue interesando esto de conocer las cartas de Gabriela Mistral, que son todo un tesoro y que habla de cuantas cosas, desde lo Muy humano a lo profunda. divino. eh, y también el tema de Gabriela Mistral como mujer. Tal cual. Tal cual, Entonces, sí. vamos a eso, partamos. ¿Cuándo fue ese punto de encuentro, Ya, ese minuto de encuentro con esta perfecto. figura de Gabriela Mistral que le removió algo en su interior? Súper. Voy a empezar señalando que mientras uno, como educadora, como profesora y específicamente como profesora del lenguaje, obviamente uno siempre ha intensificado, digamos, el trabajo de conocer y trabajar al interior de las aulas todo lo que es la literatura chilena. Y ahí hablando de todos aquellos que son poetas y cómo se trabaja el verso, cómo se trabaja la prosa. Y bueno, así como estuvo Gabriela Mistral, estuvo Neruda y muchos otros tantos, Ujú. pero mientras estábamos estudiando yo estaba estudiando un postítulo en mi mención de lenguaje y comunicación, también en la Universidad de La Serena, nos correspondió ya como para finalizar el proceso de estudio, realizar una tesis. Así que, bueno, la hicimos con un grupo de compañeros y compañeras y nos fuimos por varios aspectos de la vida de Gabriela y nos dividimos un poco.
Y yo quise indagar un poco más acerca de Gabriela Mistral, porque lo que yo conocía hasta entonces, y era lo que era mucho el trabajo eh, desde la versificación, de la prosa poética, de saber aspectos de la vida de Gabriela, una Gabriela sufrida, Mm. una Gabriela que no vivió mucho con su padre, que tuvo de profesora a su hermana, de que ella en determinado momento fue vulnerada, en fin, muchos aspectos como negativos, como muy tristes de Mm. Gabriela. Sí. Las imágenes que uno veía en fotografía de ella eran siempre un poco demacrada, Sí. un poco tímida, Siempre retraída, seria, sí. seria. Pero sin embargo, cuando empiezo a mirar mayormente toda su prosa poética y empiezo a descubrir la parte epistolar de Gabriela Mistral y me cambió, pero totalmente, porque vi a una Gabriela que yo siento que fue feliz, porque hasta ese entonces yo la notaba una Gabriela, nunca se lo dije a mis estudiantes, de cómo yo la sentía, Claro. porque yo analizaba sus poemas, su prosa con ellos, ¿ya? Y buscábamos temas de la lírica, hablante lírico, todos esos elementos, Ujú. pero no siempre validándola, ¿ah? Como premio Nobel, en fin, todo eso perfecto. Pero cuando empiezo a estudiar sus cartas, a sentir que ella fue una mujer muy valiente, porque ella no solamente fue tremendamente visionaria, y yo siempre lo digo y lo recalco, que no hubo saber que ella no haya explorado. Entonces, cuando veo a esa Gabriela mujer impetuosa, luchadora por la mujer trabajadora, por darle un espacio en la sociedad a la mujer, pero sobre todo también de ver que fue una mujer que vivió el amor, que fue intensa, que fue más allá de un amor correspondido en su momento por Romelio Ureta, pero unas cartas de Miguel Magallanes More, no sé, yo siempre digo, salir a escribir una carta así, wow, porque ella Sí. fue realmente fue correspondida también. Una mujer en que no se midió para expresar cuánto sentimiento a ella la embargaba Mm. en varios temas, porque bueno, está el amor filial, Mm. está muchos tipos de amor, pero ese amor de pareja que ella lo vivió cuando sus cartas son muy intensas. Y una persona que no ha vivido lo que escribe es bien difícil que lo escriba de tal manera como ella lo hizo. Claro. Entonces, el sentir a una Gabriela apasionada, al sentir una Gabriela feliz, el sentir, me cambió, y de hecho todas las imágenes que puedo tener en mi casa o que rescato de fotografía es esa Gabriela sonriente, ¿no? No esa Gabriela más bien apagada, que yo creo que eso de apagada fue porque yo creo que siempre estaba pensando, siempre estaba viendo qué más investigo, porque ella, bueno, fue una lectora acérrima desde Mm. edades tempranas que hizo que ella haya estado en el nivel de, como de verdad fue capaz de escribir muy adelantada a la época, muy visionaria. De hecho, en mi tesis doctoral, yo hago el inicio y termino la presentación delante de quienes me evaluaron con aspectos de Gabriela. Y fíjese que lo mío tenía que ver con temas científicos, lenguaje y ciencia unida, en lo que son los procesos lectoescritos iniciales, pero con apoyo de textos informativos. Y bueno, cuando estaba muy cansada, retomaba textos de Gabriela y me encuentro con un texto muy potente, y con eso cierro yo mi tesis doctoral, donde ella señala que la ciencia es parte de lo que debe saber todo estudiante para entender el mundo, Mm. que ella está ligada a la astronomía, que ella está ligada a la biología, que ella está ligada a todos los saberes sabidos y por haber, pero que la ciencia la lleva. Entonces, ver que también, más allá, por eso la prosa poética de Gabriela es tan rica, es muy rica. Sí. Sí, sí, me suena mucho. Esto es un interés muy temprano que tuvo nuestra Gabriela Mistral.
Ujú. Lo demuestran varios de sus escritos iniciales, ¿cierto? Uno de los que más se conoce, porque evidentemente no es el único, ese de la instrucción de la mujer, en que Sí, abogaba precisamente porque a las mujeres se le instruyera en la ciencia y no se le dejara relegada a la casa. y tempranamente, y cuanto antes mejor, lo señalaba. Sí, no, y ella, fue un por eso, yo señalo siempre cuando tengo la oportunidad de conversar acerca de estos temas, que ella no se achicó. Ella siempre fue muy perseverante y luchadora porque la mujer tuviera un espacio en la sociedad en todos los aspectos, para que realmente no estuviese relegada y además que ella tuviese el pago que necesita por, por su quehacer, porque ella tiene tanta valía como el hombre. Entonces, en ese sentido, que una mujer en aquellos años hablara de esa forma no era lo común. Mm. Eran mujeres que tendían a ser acalladas y sin embargo fue tremendamente perseverante. Yo creo que todo el logro de su vida, de su obra, de su gran logro, hoy que estamos conmemorando los 80 años del Premio Nobel, se debe a la perseverancia, a la fuerza. Y bueno, y yo también uno de los aspectos de la vida y como mujer que rescato es que eh, tuvo la valentía, la valía de seguir viviendo a pesar de la adversidad, que tener que sentir el dolor inmenso de, de que una parte de su ser ya no estuviese, como es el caso de su, comillas, sobrino Jin Jin, em, y que no estuviera con ella y verle cuando él fallece por este consumo de arsénico y verlo cómo se estaba destruyendo frente de ella, tiene que haber sido algo muy, muy terrible, Mm. pero a pesar de todo se repuso y pudo seguir adelante y eso habla de una mujer fuerte, de una mujer eh, entregada al servicio porque de verdad que es un ejemplo de servicio, porque ha sido un referente para todas nosotras las mujeres y especialmente para su pueblo. Yo creo que nosotros hoy en día, bueno, cuando estuve en México, sentí ahí un poquito de pudor de ver cómo, pues estoy hablando hace muchos años atrás, cómo era, usted es de Chile, Gabriela Mistral. O sea, y ese orgullo, afortunadamente, yo la halago y siento la valía por ella, pero teníamos una deuda pendiente. Mm. Y creo que todo lo que estamos haciendo, incluso hoy en día nosotros como universidad, en que hasta un campus, además, lleva el nombre de Gabriela Mistral, es porque hemos ido de manera paulatina a nivel en esta sociedad chilena, dándole el espacio que merece Gabriela Mistral, más allá de toda su entrega poética, de su obra literaria tan majestuosa. eh, el ímpetu, la fuerza, como mujer y todo el legado que ella nos ha dejado, porque de verdad que da mucha fortaleza. Si ella fue capaz de hacerlo en aquellos años, ¿por qué no nosotras? ¿Por qué no podemos seguir avanzando y también nosotros entregando nuestro aporte a este mundo tan cambiante y tan loco que estamos viviendo hoy en día? Sí, sí, sin duda que la historia personal de Gabriela Mistral entrega un mensaje muy Sí, potente y muy un potente, ejemplo potente, ¿cierto? total. Que ya ese solo hecho hace relevante el estimular que se la conozca, ¿cierto? Presentarla, particularmente las generaciones más nuevas, eh, a- al no dejarse vencer por la frustración, porque hay que ver las veces que se tuvo que parar luego de caerse, ¿cierto? Am, Hace referencia que esta figura de Gabriela Mistral, que es tan inmensa y tan compleja, que entenderla ya puede llevar toda una vida el hacerlo, eh, am, eh, siempre uno de los recuerdos que se señala de su lecho mortal, que la última palabra que se logró entender fue triunfo.
una cosa muy particular, Mm. y que quizá denotan de alguna manera cuál era su personalidad. Una persona que pensaba en alcanzar metas y que no dudaba en trabajar lo que hubiese que trabajar para alcanzarlas. Sí, y yo creo que eso viene desde su cuna, desde las edades tempranas de su infancia, que yo siento que a pesar de la adversidad, ella tuvo una infancia feliz porque estuvo muy apoyada por su madre Mm. y además de ello por su hermana y también desde su abuela, porque voy a ir al rescate de un punto que tiene que ver un poco enlazado con lo que usted señala de la palabra triunfo, porque hay una ligazón muy potente, muy fuerte de Gabriela con la Biblia. Ujú. Y ella, y creo que nosotros no hemos indagado, incursionado y visualizado la Biblia en su componente tanto como ella. Porque ella, entre los 19 y los 35, 40 años, ya la había leído muchas veces. Mm. Y creo que lo que la hizo firme y logró eh, eh, posicionarla en un determinado momento y poder recibir las pruebas de vida que tuvo terrenalmente Mm. fue todos los consejos y todo ese recitar bíblico que hizo su abuela tempranamente, Mm. pero después cuántas veces ella fue al rescate de encontrar respuestas a aquello que no encontraba en los libros, en los tantos innumerables libros en los cuales ella se fue educando, fortaleciendo, porque es innegable que así ella comienza. Así ella comienza su peregrinar literario con la lectura. Por eso yo siempre digo, y voy al rescate de la lectura, que es lo que abre puertas al mundo, y especialmente para nuestros niños, insistir, nuestros niños de edades tempranas, porque creo que el éxito de verdad de lo que te ocurra a futuro, está en la lectura. Mm. Porque la lectura es lo que te abre mundo, la lectura es lo que te permite indagar, lo que te permite construir, lo que te permite imaginar y producir mucho también. ¿Y qué más claro ejemplo que Gabriel? Y hacer notar, aprovechando esta de la Mm, mención de la familia, que parece ser que precisamente la familia nuclear, particularmente la figura de la madre y de la hermana, llegan a ser muy relevantes en la formación de personalidad de, sí, la ujú, posteriormente autodenominada Gabriela Mistral, ujú, ¿cierto? Eh, en brindarle confianza sobre sí misma, porque las primeras personas que creyeron en ella eran precisamente su mamá su y familia su inmediata. hermana. Sí, Y sí. cuando empezó a encontrar escenarios en los cuales había personas que, por el contrario, no creían en ella e incluso llegaban a pensar que era una perfecta inútil, como le pasó Sí, en Vicuña primero, pero le pasó muchas veces. muchas veces. Eh, Probablemente este alimento inicial que tuvo debe haber sido particularmente relevante para poder superar esos otros momentos. Y lo traigo a colación porque, bueno, como investigadora del ámbito de la educación, hay bastantes teorías que enfocan a la relevancia que tiene en la formación de personalidad de los niños la etapa inicial, el aprender desde pequeños que ellos pueden valerse por sí mismos y que tienen valor por sí mismos. Sí, ¿Ya? sin duda. Eh, Una pedagogía mistaliana al servicio de una construcción de una identidad potente, porque si bien es cierto, ella los tuvo de inmediato, pero fue adversidad y otra más y de distinta índole, eh, yo creo que ahí ella, y eso vuelvo al tema cristiano de ella también, mm, que en la medida que iba teniendo adversidad, iba teniendo logros, adversidad y logro, y eso hace que eh, em, fue construyendo y fue fortaleciendo personalidad, mm, porque
no hay que confundir la humildad No, claro. con dejarse pisotear. Después ya nunca más ocurrió. Porque la gente después se fue dando cuenta, para nosotros como país, tardíamente, Mm. más vale tarde que nunca, pero de que efectivamente ella eh, es, es ejemplificadora en muchos aspectos. Y yo, insisto, lo conversaba el otro día con una escritora de la vida de Gabriela, en que íbamos tirando temas a la mesa. Me dice, no, se escribió sobre esto, no, se escribió sobre esto, todavía no hay tema que ella no escribió. Entonces fue, Mm. y eso se nos dio la lectura, Sin duda. porque ella, tremendamente indagadora, muy de investigar, muy de establecer nexos, de viajar largas horas en barco, transportarse a otros países, y mientras estaba ahí no estaba chateando, le estaba escribiendo un mail. Lectura, lectura, escritura, escribía sobre sus piernas, fue una tremenda mujer que en la medida que iba haciendo producción de texto, los iba mejorando. O sea, Sí, muy perfeccionista. muy perfeccionista, pero si uno calcula, son escritos de hace muchos años atrás y uno ve un léxico tremendamente rico. ¿De Mm. dónde lo sacó? Leyendo, no hay una de otra forma. ¿Cierto? Leyendo y de esa inspiración también, porque era ubicarlo en un contexto en que muy potente, muy, muy potente. Eh, Cuando ella escribe acerca de temas de la astronomía, cuando escribe en los temas de la ciencia, Ujú. cuando ella escribe dentro de lo que es su poesía en temas relacionados con la maternidad. Bueno, yo ahí tengo una posición especial, pero creo que si no fue su hijo, lo amó a Jinjin desde de las entrañas más profundas, porque nadie pudo haber escrito de una manera tan hermosa tanto poema acerca de la maternidad como Gabriela. Y realmente bellos, realmente bellos. Mira, se nota que que hubo un momento en que la tocó hasta, ¿cierto? Donde la emocionalidad de Gabriela Mistral. Lo subrayo porque no son pocas las oportunidades en que eh, distintas personas, incluyendo autoridades públicas, preguntan, bueno, ¿y por qué hay que dedicarle tanta atención a Gabriela Mistral o tanto homenaje a Gabriela Mistral? ¿Ya? Bueno, creo que estudiándolo un poquito se empieza a explicar por sí mismo el por qué. Pero siempre hay necesidad de volver a señalarlo, Al rescate. Sí, leí al ¿cierto? rescate. Yo creo que como educadora, yo creo que toca la fibra íntima porque ella tempranamente fue profesora. Ujú. Entonces, eh, y ella tenía esa pasión de enseñar. Y uno no puede enseñar lo que no sabe. Por lo tanto, te tienes que preparar. Mm. Entonces, eso es pedagogía. Y ella lo Es subrayó harto, muchas que el veces. profesor tenía que prepararse. Exactamente. Entonces, no enseñes si no lo sabes. Entonces, en ese sentido, creo que el otro día conversaba con un escritor y me decía, oye, debiera eh, exigirse a nivel de ministerio la pedagogía mistraliana. Entonces yo le decía, mira, si no importa que no esté escrito, pero que nosotros como formadores y formadores, en el caso de nuestra universidad, Ujú. en las pedagogías, siempre estemos destacando este legado pedagógico de Gabriela, primero, porque fue una maestra de Ujú. maestros, eh, porque, porque tiene una valía y un posicionamiento eh, que es a todo aprobado. Y desde esa perspectiva, eh, yo puedo enseñar a leer con sus textos. Puedo enseñar a leer. Basta que sepa algo de codificación, de temas de un enfoque equilibrado para enseñar a leer y puedo enseñarle a leer a partir de un texto, de una prosa poética. Pero tiene que ver cómo yo hago mía. Cómo hago yo mía, primero el saber para luego traspasarlo.
eh, nosotros como formador de formadores en la universidad tenemos la gran responsabilidad de que nuestros profesores, tanto para la enseñanza básica como para la enseñanza media, tengan una buena formación Mm, integral. Y cuando yo hablo desde lo integral, no es solamente lo disciplinar, sino también es lo pedagógico. Y en lo pedagógico está subsumida Gabriela Mistral, porque tiene que ver con relevar a ese niño, el cual tiene que aprender, pero también relevar a aquel que entrega la enseñanza para que ese aprendizaje realmente sea significativo y y se transporte y se transparente y lo acompañe mm, toda su vida. Nosotros aquí estamos oralizando, estamos conversando, pero eso tiene que ver también mucho con aquello que uno lee, que uno estudia, que uno dialoga de las interacciones que son tan ricas a la hora de ir conformando una personalidad. mm. Sí, de Gabriela Mistral además subrayaba aspectos como eh, que la propia función del docente tenía que estar acompañada de amor, ¿cierto? Probablemente, bueno, a simple divagación si se quiere, pero en Chile hemos pasado la, desde los 90, por lo menos de los 90 para acá, en constantes Mm. cambios, casi experimentos, Sí, 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 las con reformas. respecto a, claro, a distintos modelos de cómo establecer la educación en Chile. eh, y uno siente que todavía no llegamos a una meta, a una respuesta que nos satisfaga a todos, Mm. transversalmente como sociedad. Claro. Y uno se pregunta si no habrá varias claves para esa respuesta, precisamente en esta persona que nació aquí, Ujú. que descansa aquí Sí, y que además. vivió muchos años en esta región y que se formó aquí, en esta región, y que es esa Gabriela Mistral. A veces uno se pregunta si en algún momento no podrá haber así como una educación que dicen el colegio Montessori o colegio no sé qué, o con distintas filosofías. Mm. Pensar en que quizá hay una semilla de un modelo educacional valedero para nosotros, para Chile, en Gabriela Mistral. Bueno, yo no lo digo desde el perspectiva de educador porque no lo soy. No, pero sus palabras tienen mucho asidero, porque, o sea, aquí hay un tema, yo recién lo dije, lo disciplinar, lo pedagógico, pero también el tema de esta entrega, de la pasión de servir. Mm, Y esa pasión de servir tiene que ver con esa entrega que nace desde la vocación. Y para ser profesor hay que tener vocación. mm, Y la vocación se construye además, se construye, porque tiene que ver con que eh, eh, la valía por ese otro que está en un proceso de formación y que yo tengo la responsabilidad y un compromiso ético de que lo que va a aprender cada vez más se va a ir empoderando y va a ir creciendo. Y creo que eso también son legados que si uno empieza a estudiar a esta Gabriela ahora desde el punto de vista de la maestra ujú, de la vocación, están todos los lineamientos y que emergen desde el verdadero yo diría eh, profundo valoración por ese otro como persona y con ese tinte que no lo hemos hablado aquí, algo mencioné yo de la Biblia, pero ese trasfondo espiritual también, ujú, sí. porque ella no pudo transmitir lo que transmitió en todos sus escritos, sino lo hizo desde la espiritualidad, porque si uno la lee a ella en la profundidad y vuelve a leer sus textos, vuelve a leer un Tala que ya lo leyó hace muchos años atrás y uno lo relee. Hace años atrás yo no descubrí esto, Ujú, no lo vi.
una desolación que a lo mejor yo pude haber estado en otro momento de mi vida, a lo mejor habiendo tenido recién un hijo personal y lo leí de una manera y hoy día ya cuando mi hijo está crecido, wow, lo veo distinto. Mm. Pero tiene que ver con esa, y creo que ese legado es sublime. Yo creo que el legado que ella recibió es sublime, viene de un ser superior. Tiene una perspectiva interesante para conversarla. Sí, Yo creo que sí, sí. sin duda, sin duda, sin duda, porque de verdad es que em, lo hemos conversado, fue sufrida, pero bien, vamos, sigamos adelante. Esto no me va a, A frenar. a frenar y después tenía otra idea. Y en el intertanto, y ahora me remonto atrás, eh, cartas lindas en que ella vivió el amor desde lo real y concreto, pero también desde lo platónico. Claro. También desde lo platónico, pero qué rico que sintió, que echó afuera, que están esas cartas, que estaban escondidas, pero que después salieron a la luz. Y que para mí, de todas las cartas que ella escribió a distintos varones, creo que las más sublimes y las reales y vividas, porque igual e inspiradoras, fueron a Miguel Magallanes Moura, que yo creo que debió haberse sentido en su momento un hombre muy feliz. Sí. Bueno, además señalar que las cartas de Gabriela Mistral fueron tantísimas y tan Sí. diversas que uno encuentra ahí desde temas así, el amor, los temas de la casa, de repente las cartas que tenía con Emelina, ¿cierto? Con su hermana, Sí. o cartas en las que hablaba de Amigas. política en Chile, de política en el mundo. Bueno, Y que le escribía ella no se medía a quién le iba a remitir esas cartas. Ella tenía mucha gente conocida y a la desconocida, y cuando necesitaba alguna colaboración, ella, y eso es lo que yo valoro, porque no se aminoraba. Igual era astuta y escribía, porque siempre con una eh, formalidad, una elegancia, un vocabulario muy, muy claro, muy respetuoso además. Así que no, bien. el tiempo en televisión siempre es bastante tirano, así que se nos ha ido volando. Yo no quería dejar pasar el hecho de que usted además como es una persona de acá, de la región, Sí. y que además proviene del pueblo minero del Tofo, ¿cierto? Así que Zona minera. una pasadita de eso me gustaría que lo mencione. Sí, muy orgullosa de ser tofina, de una familia bastante numerosa. Tengo 7 hermanos más, gracias a Dios, de padres vivos, y un padre, y muchos de mis hermanos también, mineros, y mi papá trabajó muchos años en el Tofo, en la minera Bethlehem Iron Company, y tengo los mejores recuerdos. Ya, pues yo soy la número 7 de 8 hermanos, así que ya, ya después, por temas de mis hermanos que tenían que estudiar en un liceo, ya me trajeron a La Serena a mí, pero igual mi papá se quedó en el Tofo y íbamos todos los sábados a ver a mi papá al Tofo en un bus que se llamaba El Galgo, ¿ya? Y tenía la imagen de un perro ahí afuera. Y, y era emocionante porque íbamos a ver a mi papá sábado y domingo y después nos teníamos que volver. Y yo valoro mucho esos tiempos y mis hermanos me cuentan y veo fotografías también, porque el Tofo fue una comunidad minera hermosa donde ¿quién eran los empleadores? Fueron personas muy, muy conscientes y de mucha valoración para con los mineros. Por lo tanto, en ese pueblo llamado El Tofo, habían escuelas, habían cine, habían hospitales. Nos regalaron porque vivía allí, casas de todo un sector que se llamaba Bella Vista, donde había una bella vista, porque el Tofo siempre se ha caracterizado hasta el día de hoy
que en la mañana es una neblina arrastrada que no se ve nada, pero había una preocupación de la minera que los contrataba porque sus trabajadores estuvieran gratos, contentos, que no les faltara nada. Y cuando uno habla con un tofino de aquellos, de los que van quedando de aquellos años, es orgullo, orgullo, agradecimiento, una vida plena y también de un desarrollo y de una comunidad tofina que afortunadamente no ha decantado. Todavía hay uniones de personas que van hacia el tofo, se Mm. juntan, hacen una actividad. Hay también documentos y revistas que salen cada cierto tiempo. Y lo más bonito es, en el caso mío, es que mi papá siempre me está contando en vivo y en directo, y bueno, y él también ha escrito sus vivencias de cuántos años vivió en el Tofo, que fueron, yo creo que muchos años de su vida, muchos, muchos años, yo creo que 50 años. Vaya, son historias muy interesantes de ese mineral de hierro De hierro, en lo que es la actual sí. comuna de Leiguera. Y cómo marcó en temas de minería, y que hasta el día de hoy nadie puede negar que la minería es la que mueve también aspectos de la región Sin duda. económica. Mm. Doña Alejandra Torrejón Vergara, vicerrectora académica de la Universidad de La Serena, queremos agradecerle esta conversación, decirle que me encantaría seguir conversando sobre todo este tema de los profesores y de la formación de los profesores, pero como digo, el tiempo en televisión siempre es bastante tirano, así que darle la oportunidad que también pueda dar un saludo final a nuestros espectadores. Bueno, dejar un cordial saludo a los espectadores y la invitación a que lean a Gabriela, vibren con ella, conózcanla y sean felices con sus escritos, porque van a conocer a una Gabriela maravillosa. A ustedes también agradecerles que nos hayan acompañado nuevamente en una de estas tertulias, estas conversaciones tan libres, ¿cierto? Pero que esperamos que para ustedes sean tan ricas como lo son para nosotros los que estamos acá frente a la cámara. Así que nos encontramos en una nueva ocasión desde acá, desde el comedor de Gabriela.